Me llamo Martín. Llevo más de 15 años manejando tráiler por las carreteras de México, y si hay algo que aprendí, es que el miedo no siempre llega con disparos o persecuciones. A veces llega con chalecos limpios, vehículos bien acomodados y personas que parecen estar haciendo su trabajo. Todo empezó durante un viaje de rutina entre San Luis Potosí y Monterrey. Transportaba refacciones industriales. Nada llamativo, al menos eso creía yo. Salí poco antes del anochecer porque el cliente quería la carga entregada temprano al día siguiente. Ya conocía esa ruta de memoria. Había manejado por ahí tantas veces que podía reconocer cada curva incluso en completa oscuridad. Como todos los camioneros, escuchaba el radio de banda civil. Esa noche había poco movimiento. Algunos hablaban del clima, otros avisaban sobre accidentes menores. Pero cerca de la medianoche un operador comentó algo que me llamó la atención. Mucho ojo con unos retenes nuevos. Le preguntaron dónde. No sé exactamente. Dicen que son militares. Nadie respondió. Después otro chofer dijo que él había pasado por uno unas horas antes y todo parecía normal. Eso me tranquilizó. Las carreteras de madrugada suelen tener retenes auténticos. Es parte del trabajo. Seguí avanzando. La noche estaba completamente negra. No había luna, y el reflejo de mis luces apenas alcanzaba para distinguir el pavimento. Los cerros se veían como enormes sombras inmóviles a los costados. Unos 40 minutos después los vi. Conos naranjas, luces intermitentes, 2 camionetas tipo pick-up verdes, varias personas con uniforme táctico, todo perfectamente colocado. Incluso había una lámpara iluminando parcialmente el camino. Reducí la velocidad. Uno de ellos levantó una mano indicándome que me detuviera. No vi nada extraño. Llevaban casco, chaleco antibalas, arma larga. Hasta traían los mismos parches que uno espera ver en un operativo. Bajé la ventana. Uno se acercó. Buenas noches, revisión de rutina. Su voz era firme. Me pidió licencia, papeles del vehículo y la carta porte. Todo parecía completamente normal. Mientras buscaba los documentos observé algo raro. Ninguno llevaba identificación visible. No era suficiente para desconfiar. Muchos operativos trabajan así. Le entregué los papeles. Los revisó apenas unos segundos. Después hizo una pregunta que nunca antes me habían hecho. ¿Traes efectivo? Sentí un pequeño golpe en el estómago. Respondí que muy poco. Sonrió. No fue una sonrisa amable. Fue una sonrisa como de alguien que ya sabía la respuesta. Después me pidió apagar el motor y bajar del camión. En ese instante empecé a sentir que algo no cuadraba. Miré alrededor. No había ningún vehículo oficial con logotipos. Las placas de las camionetas estaban cubiertas de tierra. Las luces de emergencia eran portátiles. No había números económicos. No había insignias claras. Solo uniformes. Uno de ellos caminó hacia la caja del tráiler. Otro se colocó detrás de mí. Ya no parecía una revisión. Parecía un cerco. Intenté mantener la calma. Pregunté cuál era el motivo de la inspección. El hombre ni siquiera respondió. Solo hizo una seña con la cabeza. Entonces apareció una tercera camioneta, negra, sin luces. Se estacionó detrás de mí. Bajaron otros 4 hombres. Vestían igual, pero ya ni siquiera fingían disciplina militar. Uno traía un cigarro en la boca. Otro reía mientras hablaba por teléfono. Y entonces escuché una frase que todavía me despierta en las madrugadas. Este sí cayó. Fue en ese momento cuando entendí todo. No era un retén, era una emboscada. Uno de ellos abrió mi puerta completamente y me ordenó bajar. Obedecí. Sabía que cualquier movimiento brusco podía costarme la vida. Mientras descendía vi otros 2 tráileres estacionados varios metros adelante. Los conductores estaban sentados en el suelo con las manos sobre la cabeza. Uno tenía sangre en la nariz. El otro ni siquiera levantaba la vista. Nos habían cazado uno por uno. El supuesto comandante comenzó a hacer preguntas. ¿Qué llevaba? ¿Quién era el dueño de la mercancía? ¿Si transportaba dinero? ¿Si tenía localizador oculto? Contesté todo con sinceridad.
Parecía decepcionado. Después ordenó revisar la cabina, vaciar mis compartimentos, abrir mi mochila. Hasta rompieron el colchón donde dormía durante los viajes. Buscaban algo específico. Nunca supe qué. Mientras tanto seguían llegando vehículos. No todos eran camiones. También detuvieron una camioneta familiar. Vi bajar a un matrimonio con 2 niños pequeños. Les apuntaban igual que a nosotros. Uno de los niños empezó a llorar. Un hombre del grupo le gritó que se callara. Nunca olvidaré la cara del padre. Quería proteger a su familia, pero sabía que cualquier intento sería inútil. Pasaron casi 40 minutos. Los criminales hablaban por radio usando claves. Se movían con una coordinación impresionante. Era evidente que llevaban mucho tiempo haciendo eso. Entonces escuché motores acercándose. Varias unidades. Los hombres cambiaron de actitud de inmediato. Uno gritó: ¡levanten todo! En cuestión de segundos comenzaron a recoger conos, lámparas y señales. Parecía un equipo entrenado desmontando un escenario. Uno de ellos me empujó hacia el suelo. Pensé que ahí terminaba todo, pero en lugar de disparar simplemente subieron a sus camionetas. Antes de irse, el supuesto comandante me miró fijamente. Si preguntas por nosotros, la próxima no sales. Arrancaron levantando una nube de polvo. Todo ocurrió tan rápido que costaba creerlo. Los motores que habíamos escuchado pertenecían a un convoy militar auténtico. Esta vez sí. Las diferencias eran enormes. Vehículos oficiales, placas visibles, insignias claras, protocolos, iluminación profesional. En cuanto llegaron entendieron lo ocurrido. Nos separaron para tomar declaraciones. Revisaron la zona. Encontraron esposas de plástico, cartuchos útiles, un radio abandonado y varios conos que los delincuentes no alcanzaron a recoger. Uno de los soldados me preguntó cuánto tiempo llevaban instalados. Respondí que al menos 40 minutos. El militar bajó la cabeza. Entonces ya escaparon muy lejos. Nos escoltaron hasta la siguiente base. Ahí permanecimos varias horas. Fue donde conocí la historia de los otros camioneros. Uno llevaba apenas 3 meses trabajando. Le habían quitado toda la mercancía en un retén parecido 2 semanas antes. Otro confesó que conocía a un operador que desapareció exactamente en esa carretera después de detenerse frente a personas con uniformes similares. Nadie volvió a verlo. Las autoridades nos explicaron que algunas organizaciones criminales invertían enormes cantidades de dinero en conseguir vehículos, uniformes, chalecos, luces y equipo prácticamente idénticos a los oficiales. No improvisaban, estudiaban horarios, elegían puntos sin señal telefónica, observaban durante semanas el movimiento de la carretera, esperaban al momento perfecto. Desde entonces cambié por completo mi manera de trabajar. Jamás vuelvo a detenerme en un lugar aislado solo porque alguien trae uniforme. Si tengo la menor duda, reduzco la velocidad, enciendo las intermitentes, mantengo distancia y llamo a la empresa o al número de emergencias cuando hay señal para confirmar el operativo. Si es posible, continúo hasta un punto iluminado o una instalación oficial antes de detenerme por completo. Muchos creen que eso es exagerado. Yo también lo pensaba, hasta aquella madrugada. Porque descubrí que el disfraz más peligroso no es una máscara. Es un uniforme que inspira confianza. Y cuando entiendes que las personas que te ordenan detenerte no son autoridades, sino un grupo criminal perfectamente organizado, ya suele ser demasiado tarde para reaccionar. Yo tuve suerte, sobreviví para contarlo. Otros camioneros nunca regresaron a casa. Manejo tráiler desde hace más de 15 años. He recorrido prácticamente todas las carreteras del país. Hay rutas que uno aprende a respetar por los asaltos, otras por los accidentes y algunas simplemente porque el cansancio puede jugarte una mala pasada. Siempre me burlé de las historias que cuentan los operadores en los patios de carga. La mujer de blanco. Decían que aparecía caminando entre la niebla durante la madrugada, que jamás levantaba la vista, que si uno frenaba para ayudarla, desaparecía. Otros aseguraban que atravesaba el camión como si no existiera. Yo siempre respondía lo mismo. Lo que ven es sueño, o demasiado café. Hasta aquella noche,
Había salido de San Luis Potosí rumbo a Monterrey transportando refacciones automotrices. Era una carga sencilla, bien asegurada y con entrega para la mañana siguiente. El viaje iba perfecto. Puse música norteña, bajé un poco la ventana para que entrara aire fresco y seguí avanzando. Cerca de las 3 de la madrugada comenzó una niebla espesa. No era normal. De un momento a otro apenas alcanzaba a distinguir unos cuantos metros delante del cofre. Reduje la velocidad. Los faros apenas lograban abrir un pequeño túnel blanco frente al camión. No había tráfico, ni un solo vehículo. El silencio dentro de la cabina empezó a sentirse raro. Hasta el motor parecía escucharse más apagado. Fue entonces cuando la vi. Una mujer caminando por el acotamiento. Vestía completamente de blanco. Llevaba el cabello largo cubriéndole parte del rostro. Caminaba muy despacio, con la cabeza inclinada. No levantó la mano, no pidió aventón, simplemente caminaba. Sentí un escalofrío. Recordé inmediatamente todas las historias que había escuchado durante años. Me reí para mis adentros. Mira nomás, ya hasta yo ando viendo mujeres de blanco. Cuando pasé junto a ella giré ligeramente la cabeza. Seguía caminando. Nada extraño. No desapareció. No atravesó el camión. Solo era una mujer. Continué mi camino. Pero algo comenzó a incomodarme. ¿Quién demonios camina sola en plena madrugada sobre esa carretera? No había pueblos cerca, ni gasolineras, ni casas, ni nada. Miré el reloj. Decidí seguir. Unos 10 minutos después encontré una estación de servicio. Entré para cargar diésel y tomar café. Mientras llenaban el tanque comenté con el despachador. Oiga. Más atrás vi una muchacha caminando sola entre la niebla. El hombre dejó de sonreír. ¿Vestida de blanco? Me dio risa. Sí, exactamente. No respondió. Solo llamó a otro empleado. Ven tantito. Le repitió lo que acababa de decir. El otro hombre tampoco sonrió. ¿La viste caminando? Sí. ¿Volteó a verte? No. Los dos intercambiaron una mirada. Qué bueno, ya empezaban con sus cuentos. Tomé mi café y seguí el viaje. Apenas recorrí otros 20 minutos cuando vi luces rojas más adelante. Había un accidente. Patrullas, ambulancias, grúas. Reducí la velocidad mientras los agentes desviaban el tránsito. Al pasar observé un automóvil completamente destruido contra el muro de contención. Los paramédicos cubrían un cuerpo con una sábana blanca. No pude evitar mirar. Era una mujer. Llevaba un vestido blanco. Me quedé helado. Pensé que quizá era la misma persona, pero era imposible. Yo la había dejado kilómetros atrás. Seguí manejando intentando convencerme de que solo era coincidencia. Sin embargo, durante el resto de la madrugada sentí una incomodidad constante. Como si alguien viajara conmigo. Cada cierto tiempo miraba los espejos. Nada. Solo oscuridad. Al amanecer entregué la carga. Cuando regresé al patio conté la historia durante el desayuno. Varios operadores dejaron de comer. Uno de los más veteranos habló. ¿En qué tramo fue?, le dije. Suspiró profundamente. Hace unos años desaparecieron varias mujeres por ahí. Nunca encontraron a todas. Dicen que por eso muchos creen ver fantasmas. Yo volví a reír. Pues yo vi una mujer de carne y hueso. El viejo respondió algo que jamás olvidé. Eso es precisamente lo preocupante. Pasaron unas semanas. Olvidé el asunto, hasta que me asignaron nuevamente esa misma ruta. Era invierno. Otra vez manejaba de madrugada. Y otra vez apareció la niebla. No me gustó. Subí el volumen de la radio para distraerme. De pronto escuché algo raro. Interferencia. Después una voz, muy baja. No entendía qué decía. Moví la perilla pensando que era la señal. La voz desapareció. Unos minutos después volví a verla. La misma mujer. El mismo vestido blanco. La misma forma de caminar. Esta vez estaba más cerca del carril. Demasiado cerca. Toqué el claxon. Ni siquiera reaccionó. Decidí cambiar ligeramente de carril para darle espacio. Mientras la rebasaba alcancé a verla de perfil.
Tenía la cara llena de golpes, el labio roto, un ojo completamente morado. No parecía un fantasma, parecía alguien que acababa de escapar de una golpiza. Instintivamente frené. Miré por el espejo. Seguía ahí. No desapareció. Respiré hondo. Pensé en bajar, pero algo me detuvo. No era miedo a ella, era miedo a todo lo demás. Encendí las intermitentes. En ese momento vi otra cosa. Más atrás, a unos 200 metros, luces apagadas, una camioneta negra detenida sobre el acotamiento. No la había visto antes. Permanecía inmóvil, esperando. Sentí un nudo en el estómago. La mujer seguía caminando. Nunca volteó hacia mí. Entonces la camioneta encendió el motor. Muy despacio comenzó a avanzar detrás de ella, sin luces. Ahí entendí todo. No era una aparición. Alguien la estaba siguiendo. Tomé el radio del camión y marqué la frecuencia de emergencia. No respondió nadie. Saqué el teléfono, sin señal. La camioneta aceleró. La mujer empezó a caminar más rápido, luego a correr. Los hombres de la camioneta también aceleraron. Sin pensarlo pisé el acelerador. Metí el tráiler entre la camioneta y la mujer. El conductor tuvo que frenar de golpe. Comencé a tocar el claxon sin parar. Las luces altas iluminaron completamente la escena. Vi por el espejo cómo dos hombres descendían de la camioneta. Uno llevaba algo largo en la mano. No distinguía bien si era un tubo o un arma. No esperé para averiguarlo. Moví lentamente el tráiler bloqueando ambos carriles. Los hombres comenzaron a gritar. La mujer aprovechó para correr hacia mi puerta. Abrí desde dentro. Subió llorando. Temblaba tanto que apenas podía respirar. «Arranque, por favor». No hizo falta repetirlo. Metí velocidad. Los hombres intentaron seguirnos, pero el peso del tráiler me dio ventaja. Durante varios kilómetros no dijeron una palabra. Ella solo lloraba. Cuando por fin apareció señal, llamé al número de emergencias. Les expliqué todo mientras seguía conduciendo. Nos indicaron dirigirnos al retén más cercano. Al llegar, la joven prácticamente se desplomó. Los policías la cubrieron con una cobija. Un paramédico comenzó a revisarla. Su historia era peor de lo que imaginaba. Había sido privada de la libertad 2 días antes. Logró escapar cuando el vehículo donde la llevaban redujo la velocidad por la niebla. Corrió sin rumbo durante horas. Los hombres jamás dejaron de buscarla. Los agentes montaron un operativo esa misma madrugada. Horas después, localizaron la camioneta. Los responsables fueron detenidos tras una persecución. Dentro del vehículo encontraron evidencia que los relacionaba con otros delitos similares. Semanas después tuve que acudir a declarar. La joven también estuvo presente. Cuando terminó la audiencia se acercó para agradecerme. Me dijo algo que todavía me persigue. Si usted hubiera pensado que era un fantasma, yo no estaría viva. Desde entonces sigo manejando. Sigo recorriendo las mismas carreteras. Y cada vez que algún operador nuevo empieza a contar la historia de la mujer vestida de blanco que aparece entre la niebla, ya no me río. Solo les digo que tengan mucho cuidado antes de dar por hecho que todo es una leyenda. Porque a veces las historias nacen de algo completamente real. Y lo verdaderamente aterrador no son los fantasmas. Son las personas que aprovechan la oscuridad, el miedo y las viejas leyendas para ocultar crímenes que están ocurriendo justo frente a nosotros. Me llamo Juan, y durante más de 12 años trabajé como operador de tractocamión, recorriendo buena parte del norte de México. He manejado de madrugada, bajo tormentas, con 40 toneladas detrás de mí y con el sueño queriéndome cerrar los ojos. He visto accidentes espantosos, retenes militares, incendios a un lado de la carretera y gente haciendo señas en lugares donde nadie debería estar. Pero nada me marcó tanto como la ruta entre San Luis Potosí y Coahuila. Durante años escuché rumores en los patios de carga. Decían que algunos operadores simplemente desaparecían. No era un secuestro común. Lo raro era que varios camiones aparecían días después perfectamente estacionados en brechas o a la orilla del camino, con las puertas abiertas, el motor apagado y la carga intacta. Sin rastros de violencia. Sin sangre. Sin el chofer. Las empresas nunca hablaban mucho del tema. Entre operadores aprendimos a no preguntar demasiado. Una noche me tocó hacer precisamente esa ruta.
Llevaba un cargamento de autopartes con destino a una planta industrial en Coahuila. Era mercancía costosa, así que la empresa insistió en que no hiciera paradas innecesarias. Salí de San Luis Potosí poco antes del anochecer. Las primeras horas transcurrieron normales. Música baja, café en un termo, el rugido constante del motor. Cuando cayó la noche, el tráfico prácticamente desapareció. Había tramos donde podían pasar 10 o 15 minutos sin cruzarme con otro vehículo. Eso siempre pone nervioso, no por la oscuridad, sino porque, si algo pasa, nadie puede ayudarte. Cerca de la medianoche escuché la voz de un operador en el radio. ¿Quién va rumbo a Coahuila?, contesté. Hubo unos segundos de silencio. ¿Qué unidad traes?, le respondí. Otra pausa. Después dijo algo que todavía recuerdo palabra por palabra. Si ves un camión blanco detenido en el acotamiento, no te pares. Quise preguntarle por qué, pero ya no respondió. Pensé que era una de esas bromas pesadas que hacen algunos traileros para entretenerse. Seguí avanzando. Media hora después lo vi. Un tractocamión blanco, exactamente como lo había descrito. Luces apagadas, puertas cerradas, sin intermitentes. Detenido completamente derecho sobre el acotamiento. Pensé que el operador estaría dormido. Pasé junto a él sin disminuir demasiado la velocidad. Lo extraño fue que no vi absolutamente a nadie dentro de la cabina. Ni un movimiento. Nada. Seguí mi camino. Unos 20 minutos más tarde miré por el espejo lateral y sentí un escalofrío. El mismo camión blanco venía detrás de mí. No recordaba haberlo visto incorporarse, mucho menos alcanzarme. Se mantenía exactamente a la misma distancia, sin intentar rebasarme, sin acercarse, solo siguiéndome. Durante varios kilómetros, pensé que era coincidencia, hasta que reduje un poco la velocidad. Él también. Aumenté. Él aumentó. Apagué las luces interiores para distinguir mejor. No llevaba placas delanteras. Eso sí me preocupó. Tomé el radio. ¿Alguien me copia? Silencio. Intenté varias frecuencias. Nada. La señal desaparecía por completo. Miré nuevamente el espejo. Seguía ahí. Entonces vi algo más. Otro camión. Pero esta vez venía delante. Muy despacio. Obligándome a reducir la velocidad. Era una maniobra demasiado evidente. Uno adelante. Otro atrás. Sentí que me estaban encerrando. No era la primera vez que escuchaba de grupos dedicados al robo de carga utilizando esa técnica. Busqué desesperadamente algún punto seguro. Una gasolinera, un retén, cualquier cosa. Pero estaba completamente solo. El camión delantero comenzó a zigzaguear ligeramente, como impidiéndome rebasarlo. El de atrás empezó a acercarse, cada vez más, hasta quedar a pocos metros del remolque. Entonces encendieron unas luces altas que prácticamente me cegaban a través de los espejos. El corazón me golpeaba el pecho. Tomé el teléfono para marcar a la empresa. Sin señal. Intenté emergencias. Nada. Ni una sola barra. El camión delantero frenó de golpe. Tuve que reaccionar inmediatamente para evitar impactarlo. En ese instante el de atrás también frenó. Quedé atrapado. Sin espacio. Sin salida. Vi cómo descendieron 3 hombres del camión delantero, todos con chalecos reflejantes. Parecían personal de alguna autoridad. Uno levantó una lámpara y comenzó a hacerme señales para bajar. No tenían patrulla, no tenían identificación visible, solo chalecos. Entonces recordé algo que un operador veterano me había dicho años antes. Si una autoridad verdadera quiere detenerte, normalmente habrá más unidades o algún vehículo oficial. Si solo hay hombres con chalecos en medio de la nada, sigue manejando. Pero yo ya no podía avanzar. El camión bloqueaba completamente el carril. Uno de los hombres comenzó a golpear la puerta de mi cabina. Revisión de rutina. No abrí. Volvió a golpear. Más fuerte. Después dejó de hacerlo. El silencio fue peor. Miré hacia abajo. El hombre ya no estaba junto a la puerta. No sabía dónde se había metido. De pronto escuché golpes metálicos. Venían del remolque. Estaban intentando abrirlo. Otro ruido. Ahora debajo de la cabina. Como si alguien estuviera manipulando las líneas de aire. Entendí que buscaban inmovilizar completamente el tractocamión. Respiré hondo.
Metí reversa con toda la fuerza que pude. El camión de atrás intentó impedirlo. Sentí el golpe, metal contra metal. No me importó. Seguí empujando. Mi defensa trasera destrozó parte del frente del otro tractocamión. Retrocedí varios metros. Después giré violentamente hacia el acotamiento. El terreno era irregular. Las ruedas brincaban. Sentía que el remolque podía voltearse en cualquier momento. Pero conseguí rodear parcialmente al camión que bloqueaba la carretera. Escuché disparos, no hacia mí, probablemente al aire, para intimidarme. No volteé, solo aceleré. El motor rugía al máximo. Durante varios minutos manejé sin mirar los espejos, hasta que finalmente apareció una caseta de inspección abandonada donde había varias patrullas de la Guardia Nacional realizando otra revisión más adelante. Entré prácticamente derrapando. Los agentes corrieron hacia mí. Cuando bajé apenas podía hablar. Les expliqué todo. Salieron inmediatamente hacia el lugar. Yo permanecí ahí casi 2 horas. Cuando regresaron traían una expresión seria. No encontraron absolutamente ningún camión. Ni el blanco, ni el que me cerró el paso. Solo hallaron marcas recientes de neumáticos entrando a una brecha. Uno de los agentes me preguntó varias veces si estaba seguro de lo que había visto. Le respondí que sí. Entonces intercambiaron miradas. Uno de ellos finalmente habló. No eres el primero. Me contó que durante los últimos meses varios operadores habían denunciado exactamente la misma estrategia. 2 tractocamiones, uno adelante, uno atrás, personas con chalecos simulando revisiones. Algunos choferes lograban escapar, otros jamás volvían. Días después sus unidades aparecían abandonadas. La mercancía seguía ahí porque nunca fue el verdadero objetivo. Aquello me heló la sangre. Si no buscaban la carga, buscaban a los operadores. Semanas después me llamaron para reconocer una fotografía. Era uno de los hombres que había golpeado mi puerta. Lo habían detenido en otro estado junto con una banda dedicada al secuestro de operadores de transporte. Durante los cateos encontraron documentos, radios, uniformes falsos y registros de decenas de rutas monitoreadas durante meses. También descubrieron algo que terminó de explicar las desapariciones. Los delincuentes elegían operadores que viajaban solos y cuyos recorridos pasaban por zonas sin cobertura telefónica. Después los interceptaban utilizando tractocamiones robados para no levantar sospechas. Obligaban al conductor a bajar con el pretexto de una inspección y lo subían a otro vehículo. Más tarde abandonaban el camión limpio, sin señales de violencia, para retrasar la investigación y hacer creer que el operador simplemente había desaparecido por voluntad propia. Varios de los responsables fueron detenidos. Algunos operadores lograron ser localizados con vida después de permanecer privados de su libertad durante semanas. Otros nunca regresaron. Yo fui uno de los pocos que consiguió escapar antes de bajar de la cabina. Desde entonces rechacé cualquier viaje nocturno por ese corredor. Muchos compañeros se burlaron al principio, decían que exageraba, hasta que comenzaron a conocerse más casos. Hoy ya no manejo tráiler. Cada vez que veo uno blanco detenido en el acotamiento durante la noche, aunque sea por una simple avería, el estómago se me hace un nudo. Porque sé que durante unos minutos estuve a una decisión de convertirme en otro de esos operadores cuyo camión habría aparecido días después, perfectamente estacionado a un lado de la carretera, con la carga intacta, la puerta abierta y sin una sola pista de lo que realmente ocurrió conmigo. Me llamo Ernesto y llevo más de 15 años manejando tráiler por las carreteras de México. He cruzado prácticamente todo el país, desde Sonora hasta Chiapas, pasando por Veracruz, San Luis Potosí, Zacatecas y Tamaulipas. Uno aprende rápido que el verdadero miedo no son los fantasmas, son los retenes falsos, los asaltantes escondidos entre el monte, los conductores cansados y los errores que duran apenas un segundo. Los camioneros contamos muchas historias durante las esperas en las centrales de carga. Siempre hay alguien que asegura haber visto a una mujer vestida de blanco, un niño parado en medio del camino o una sombra que apareció en la cámara del tablero. Yo siempre me reía.
Les decía que el cansancio hacía ver cosas donde no las había, hasta que me tocó vivir algo que todavía me cuesta explicar. Todo comenzó con un viaje de rutina desde Monterrey rumbo a la Ciudad de México. Llevaba un cargamento de autopartes que debía entregarse antes del amanecer del día siguiente. El tráiler estaba recién revisado. Frenos, luces, presión de llantas, todo en orden. También acababan de instalar una cámara frontal de alta definición conectada a un sistema que grababa todo el recorrido. La empresa decía que era por seguridad. Jamás imaginé que esa cámara terminaría mostrando algo que preferiría no haber visto. Salí poco antes del atardecer. Durante las primeras horas el tráfico era pesado, pero conforme avanzó la noche la carretera comenzó a quedarse vacía. Solo aparecían algunos autobuses de pasajeros y uno que otro tráiler que saludaba con las luces. Después de la medianoche todo cambió. La carretera parecía abandonada. No había estaciones abiertas, no había patrullas, ni siquiera animales cruzando. Solo kilómetros de oscuridad iluminados por los faros. Encendí el radio de banda civil para escuchar conversaciones de otros operadores. Lo primero que escuché fue la voz nerviosa de un camionero. ¿Alguien pasó por el kilómetro donde está el puente viejo? Otro respondió casi de inmediato. Sí, pero mejor no te detengas por nada. Es que vi una persona caminando por el acotamiento. Hubo unos segundos de silencio. Luego otro operador habló. No es la primera vez que reportan eso. Pensé que estaban exagerando. En todas las carreteras aparecen peatones imprudentes. Apagué el radio. Una hora después llegué precisamente a esa zona. El puente era viejo, de concreto desgastado. Debajo pasaba un arroyo completamente seco. No había iluminación. Mientras cruzaba, vi algo, una silueta, una persona caminando muy despacio por el acotamiento. No levantaba la mano, no hacía señas, simplemente caminaba. Me pareció extraño porque llevaba ropa completamente negra y ni siquiera volteó hacia el tráiler cuando pasé junto a él. Miré por el espejo. Seguía caminando exactamente al mismo ritmo. No le di importancia. Continué otros 30 minutos. Entonces apareció otra persona. Esta vez era un hombre mayor. También caminaba solo. También vestido de oscuro. También ignoró completamente el paso del tráiler. Pensé que quizá había ocurrido algún accidente más adelante, pero no encontré absolutamente nada. Ni vehículos detenidos, ni ambulancias, ni patrullas, solo carretera. A las 3 de la madrugada decidí detenerme en una pequeña gasolinera. Había otros 4 operadores descansando. Mientras cargaban combustible les comenté que había visto 2 personas caminando completamente solas. Nadie respondió enseguida. Uno de ellos simplemente preguntó, ¿las viste de frente? Sí. ¿Y después las volviste a ver? Negué con la cabeza. Entonces respiró aliviado. ¡Qué bueno! No entendí el comentario. Quise seguir preguntando, pero todos cambiaron de tema. Continué el viaje. El sueño comenzaba a pesar. Tomé café, abrí las ventanas, puse música, cualquier cosa para mantenerme despierto. Fue cerca de las 4 cuando ocurrió el accidente. Vi una figura cruzando la carretera. Frené con todas mis fuerzas. Las llantas comenzaron a rechinar. El tráiler se desestabilizó. El remolque empezó a zigzaguear violentamente. Por un instante pensé que iba a volcar. Logré recuperar el control apenas unos metros antes del acotamiento. Mi corazón parecía querer salirse del pecho. Bajé inmediatamente. Esperaba encontrar a una persona atropellada. No había nadie. Revisé con la linterna. Nada. Ni sangre. Ni ropa. Ni huellas. Solo las marcas de las llantas sobre el pavimento. Me convencí de que el cansancio me había jugado una mala pasada. Volví a subir. Pero algo me llamó la atención. La cámara del tablero seguía grabando. Pensé que sería buena idea revisar el video cuando terminara el viaje para entender qué había visto. Llegué al almacén poco antes del amanecer. Entregué la carga. Dormí unas horas en un hotel. Ya por la tarde, descargué el archivo de la cámara. Adelanté la grabación hasta el momento del frenazo. Ahí estaba. La carretera completamente vacía. No aparecía ninguna persona cruzando. El video mostraba claramente que yo había frenado solo. Sentí un escalofrío.
Volví a reproducirlo. Nada. La carretera seguía vacía. Pensé que definitivamente el cansancio había afectado mi percepción. Pero entonces ocurrió algo. Mientras retrocedía unos minutos para revisar otra parte del recorrido, noté movimiento en una esquina de la imagen. Pausé el video. Amplié la imagen. Ahí estaba. Una persona caminando por el acotamiento. Exactamente donde recordaba haber visto al primer hombre. Pero había algo raro. No estaba sobre la carretera, estaba mucho más atrás, oculta entre los árboles, como si hubiera salido únicamente durante un cuadro de la grabación. Seguí revisando. Cada ciertos kilómetros aparecía otra figura, siempre inmóvil, siempre parcialmente escondida, nunca caminando realmente sobre la carretera. El sistema grababa 30 cuadros por segundo. Las personas solo aparecían durante un cuadro, después desaparecían. Pensé que era un error de compresión del video. Llevé la grabación con el técnico que instalaba las cámaras. Revisó los archivos originales, no encontró fallas. Entonces decidió analizar cuadro por cuadro. Fue él quien descubrió algo aún peor. Las figuras no eran siempre las mismas. Había hombres, mujeres, incluso un adolescente. Todos aparecían mirando directamente hacia la cámara, no hacia el tráiler, hacia la cámara, como si supieran exactamente dónde estaba. El técnico dejó de hablar, volvió a revisar las coordenadas GPS grabadas junto al video, después abrió un mapa. Todas las apariciones coincidían con puntos donde anteriormente habían ocurrido accidentes fatales. Me mostró notas periodísticas, volcaduras, asaltos, choques múltiples, atropellamientos, durante años. No eran leyendas, eran lugares donde mucha gente había muerto. Aún así seguía sin creer en nada extraño, hasta que una semana después recibí otro viaje por la misma ruta. Llevaba conmigo la idea de demostrar que todo había sido una coincidencia. Al llegar al puente viejo reduje la velocidad. No vi absolutamente a nadie. Sonreí. Pensé que finalmente estaba dejando atrás aquella obsesión, pero el radio volvió a sonar. Una voz gritaba desesperada. ¡No frenen! ¡No frenen por nadie! Después solo se escuchó un golpe muy fuerte. Y silencio. Unos kilómetros más adelante encontré un tráiler atravesado sobre la carretera. La cabina estaba completamente destrozada. El operador seguía vivo. Los paramédicos llegaron poco después. Mientras lo sacaban alcanzó a decir algo. Había una muchacha. Se me atravesó. Los policías revisaron toda la zona. No encontraron a ninguna mujer, ni rastros, ni huellas, nada. Solo las marcas de un frenazo idénticas a las que yo había dejado una semana antes. Uno de los oficiales se acercó a mí cuando entregué mi declaración. Me preguntó si también llevaba cámara. Asentí. Me pidió una copia. Días después me llamó. Quería hacerme una última pregunta. ¿Usted revisó toda la grabación? Le respondí que sí. Hubo un largo silencio. Entonces dijo algo que jamás olvidaré. En el video del accidente no aparece ninguna muchacha, pero sí aparece un hombre escondido detrás del muro del puente. Está usando un reflector muy potente. Creemos que deslumbraba a los conductores para obligarlos a frenar. Después otros sujetos salían desde el monte para asaltarlos. Encontramos un campamento oculto muy cerca del lugar gracias a la posición que mostraba su cámara. Semanas más tarde detuvieron a una banda responsable de varios robos y homicidios en esa carretera. Las supuestas personas caminando de noche nunca fueron fantasmas. Eran vigías, exploradores, delincuentes que permanecían inmóviles entre la oscuridad, vestidos de negro, esperando que algún conductor cansado confundiera una silueta con un peatón y reaccionara de forma instintiva. Muchos frenaban, otros volanteaban, algunos volcaban antes siquiera de llegar al punto del asalto. Desde entonces sigo manejando, sigo recorriendo las mismas carreteras, pero aprendí algo que ningún curso de conducción enseña. Cuando un camionero dice que vio una figura en medio de la noche, no siempre significa que esté hablando de algo sobrenatural. A veces significa que alguien ya lo estaba esperando desde mucho antes de que sus faros alcanzaran a iluminar el camino. Y esa idea, después de tantos años, sigue dándome mucho más miedo que cualquier historia de fantasmas.
Me llamo Esteban y durante más de 15 años trabajé como operador de tráiler, recorriendo prácticamente todas las carreteras de México. He cruzado desiertos donde no ves un alma durante horas, montañas cubiertas de niebla y caminos donde ni el GPS parece querer entrar. En este trabajo uno aprende rápido que los accidentes son inevitables, que el cansancio puede matar igual que una bala, y que existen lugares donde nadie quiere detenerse después de que cae la noche. Pero hay una noche que nunca he podido sacar de mi cabeza. No fue por fantasmas. Fue por escuchar morir a un hombre sin poder hacer absolutamente nada. Todo ocurrió mientras hacía una ruta desde Monterrey hacia San Luis Potosí. Transportaba refacciones industriales con entrega programada para la mañana siguiente. Era un viaje relativamente tranquilo. Mi unidad estaba en buenas condiciones, llevaba combustible suficiente y el clima era perfecto. Pasaban de las 11 de la noche cuando el tráfico comenzó a desaparecer. Los pocos camiones que veía tomaban diferentes desvíos hasta que terminé prácticamente solo sobre la carretera. Encendí el radio de banda civil para matar el aburrimiento. Entre camioneros es normal mantener conversaciones durante la madrugada. Uno pregunta cómo está la carretera, si hay retenes oficiales, accidentes o animales sueltos. Las voces iban y venían entre el ruido estático. Todo parecía normal, hasta que escuché una respiración agitada. ¿Hay alguien? ¿Me copian? La voz sonaba completamente desesperada. Otro operador respondió de inmediato. Aquí te copiamos, ¿qué sucede? Hubo unos segundos de silencio. Después contestó. Traigo 3 camionetas siguiéndome desde hace más de 40 kilómetros. El tono de su voz hizo que inmediatamente bajara el volumen de la música. Eso ya no parecía una conversación cualquiera. ¿En qué tramo vienes?, preguntó otro conductor. No sé exactamente. Ya pasé el último poblado. Son 3 pickups negras. No dejan de acercarse. El hombre respiraba tan fuerte que apenas podía terminar las frases. Alguien sugirió marcar al número de emergencias. Él respondió algo que todavía recuerdo palabra por palabra. Ya marqué. Me dijeron que siguiera manejando, pero estas camionetas ya intentaron cerrarme 2 veces. Sentí un nudo en el estómago. Todos sabíamos lo que eso significaba. En aquellos años los asaltos a transportistas eran frecuentes. Algunas bandas esperaban justamente que el tráfico desapareciera para elegir a sus víctimas. Varios camioneros comenzaron a darle instrucciones. No te detengas. Busca una caseta. Métete a una gasolinera grande. Acércate a otro tráiler. Yo revisé mi ubicación. Calculé que debía estar aproximadamente unos 30 kilómetros detrás de él. No sabía quién era. Nunca había escuchado su voz, pero la ansiedad empezó a contagiarse entre todos los que estábamos conectados. Entonces ocurrió algo extraño. El hombre dijo, «Ya son 4 camionetas». Hubo silencio absoluto en la frecuencia. Nadie hablaba. Solo se escuchaba su motor acelerando. «Me están alumbrando. Vienen pegadas. Ya intentaron golpear el remolque». Uno de los operadores le pidió que dijera el número económico de su unidad para poder reportarlo. El hombre alcanzó a decir los primeros números. Después dejó de hablar durante unos segundos. Cuando volvió a hacerlo, sonaba mucho peor. «¿Ya sacaron armas?» Sentí como las manos comenzaron a sudarme sobre el volante. Instintivamente, reduje la velocidad. No quería alcanzarlo. No quería terminar en medio de lo que fuera que estaba ocurriendo delante de mí. Los demás insistían. «No pares. No les abras. Mantén el acelerador». De pronto escuchamos golpes metálicos, fuertes, como si algo chocara contra la caja del tráiler. Después un ruido parecido al de cristales rompiéndose. La respiración del conductor se volvió caótica. «Me pegaron». Otro golpe, más fuerte. El radio comenzó a saturarse con interferencias. Entonces llegó la frase que jamás voy a olvidar. «Si alguien viene atrás, no se acerque». Y la transmisión terminó. No hubo disparos, no hubo gritos, solo un ruido seco. Después únicamente estática. Todos comenzamos a llamarlo por su clave. Nadie respondió. Durante varios minutos la frecuencia permaneció completamente muda.
Era como si todos los camioneros hubiéramos dejado de respirar al mismo tiempo. Yo seguía avanzando. Cada kilómetro aumentaba la angustia. No sabía si detenerme, no sabía si regresar, no sabía siquiera dónde había ocurrido exactamente. A los 20 minutos empecé a ver luces rojas reflejándose sobre el asfalto. Disminuí aún más la velocidad. A lo lejos distinguí un enorme congestionamiento. Había patrullas, ambulancias y varios vehículos detenidos. Cuando finalmente llegué, entendí por qué. Un tráiler ocupaba ambos carriles. La cabina estaba completamente destrozada. El parabrisas había desaparecido. La caja presentaba decenas de impactos. Las autoridades ya habían acordonado todo. Nos desviaron hacia un camino lateral. Mientras avanzaba lentamente vi algo que me heló la sangre. Sobre el costado del remolque todavía podía distinguirse el mismo número económico que aquel hombre había empezado a transmitir por el radio antes de desaparecer. Era él. No había duda. Pregunté a un policía qué había pasado. Me respondió sin mirarme. Intento de robo. Nada más. Continué mi camino sin decir una palabra. Esa noche casi no pude dormir. Pensé constantemente en aquella transmisión, en la desesperación de ese hombre, en cómo todos intentamos ayudarlo desde cientos de kilómetros de distancia sin poder hacer nada. Creí que ahí terminaría todo. Me equivoqué. 2 semanas después recibí una ruta muy parecida. Era casi la misma hora cuando decidí volver a prender el radio. Las conversaciones eran normales, hasta que reconocí una voz. No porque hubiera hablado antes, sino porque otro operador dijo: ¿alguien supo qué pasó con el compañero del tráiler azul? Todos entendimos inmediatamente de quién hablaba. Las respuestas comenzaron a aparecer. Un conductor aseguró haber llegado pocos minutos después del ataque. Otro dijo que la Guardia Nacional encontró varios casquillos. Uno más comentó que nunca lograron detener a los responsables. Mientras escuchaba todo eso, una voz mucho mayor intervino. Era un operador veterano. Muchachos, esas camionetas ya habían hecho lo mismo otras veces. La frecuencia volvió a quedarse en silencio. Siempre trabajan igual. Esperan al último tramo sin señal. Se emparejan. Intimidan. Si el operador se detiene, desaparecen la carga y al chofer. Nadie interrumpió. Ese compañero hizo lo correcto al no detenerse. Por eso no lograron llevarse el tráiler completo. Sentí un escalofrío. Entonces pregunté: ¿y él? Hubo unos segundos antes de responder. Sobrevivió. No podía creerlo. El veterano continuó. Lo encontraron gravemente herido dentro de la cabina. Perdió mucha sangre, pero alcanzó a llegar hasta donde había más tráfico. Los delincuentes escaparon antes de que llegaran las patrullas. Por primera vez desde aquella noche sentí un verdadero alivio. Pensé que todo había terminado. Hasta que, varios meses después, coincidí con él en un patio de carga cerca de Querétaro. Reconocí el número económico de la unidad nueva. Me acerqué. Era un hombre de unos 50 años. Tenía varias cicatrices visibles alrededor del cuello y el brazo izquierdo apenas recuperaba movilidad. Le dije que había escuchado su llamada aquella noche. Me miró durante unos segundos. Luego simplemente asintió. No parecía alguien que quisiera hablar del tema. Sin embargo, antes de subir nuevamente a su cabina, me dijo una sola frase. Lo peor no fue que me siguieran. Hizo una pausa. Lo peor fue escuchar por el radio cómo todos querían ayudarme, mientras yo entendía que ninguno iba a alcanzar a llegar. Después cerró la puerta y arrancó. Nunca volví a verlo. Con el tiempo seguí recorriendo miles de kilómetros por las carreteras del país. Escuché historias exageradas, rumores y muchas leyendas inventadas para espantar a los operadores nuevos. Pero esa transmisión fue completamente real. Desde entonces adopté una regla que jamás rompo. Cuando un camionero pide ayuda por el radio, no cambio de frecuencia, no bajo el volumen y no pienso que alguien más va a responder. Porque una voz desesperada en medio de la madrugada puede ser el único vínculo que le queda a alguien con el resto del mundo. Y aunque muchas veces no podamos salvarlo, el silencio absoluto puede ser mucho más aterrador que cualquier carretera oscura de México.
Hay rutas que uno aprende a respetar, no por las curvas ni por los baches, sino por las historias que se cuentan entre operadores. Yo llevo más de 15 años manejando tractocamiones por todo México, y aunque nunca he creído en fantasmas ni en maldiciones, sí aprendí que el peor monstruo siempre tiene rostro humano. Todo comenzó una madrugada de noviembre, cuando llegué a un patio de maniobras en las afueras de San Luis Potosí. Mientras esperaba que terminaran de cargar mi caja refrigerada, vi a varios choferes hablando en voz baja alrededor de una cafetera. Uno de ellos dijo algo que me llamó la atención. Encontraron el camión. Otro respondió sin levantar la mirada. ¿Y el operador? El primero negó lentamente con la cabeza. Nada. Desapareció. Pensé que hablaban de un asalto. Era común escuchar historias de operadores secuestrados para vaciar la mercancía. Pero esta era diferente. Según contaban, el tractocamión había aparecido estacionado a un costado de una carretera secundaria, perfectamente cerrado. Los sellos de seguridad seguían intactos. La mercancía estaba completa. No faltaba combustible. No había sangre. No existían señales de violencia. Lo único que faltaba era el conductor. Ni su celular, ni su cartera, ni él. Las autoridades revisaron kilómetros alrededor. Nunca encontraron absolutamente nada. Los días siguientes la historia comenzó a circular por todos los grupos de operadores. Cada quien agregaba un detalle distinto, que si había parado para ayudar a alguien, que si unos falsos militares lo habían detenido, que si se había fugado. Pero nadie podía explicar por qué dejaría una carga valuada en millones de pesos sin tocar. Semanas después me asignaron precisamente esa misma ruta, de San Luis Potosí hacia Monterrey. Cuando recibí la cartaporte, vi el nombre del operador desaparecido, Raúl Herrera. No lo conocía personalmente, pero varios sí. Decían que era muy cuidadoso. Nunca se detenía fuera de los puntos seguros. Nunca levantaba desconocidos. Nunca rompía el protocolo. Aún así desapareció. No pensé mucho en eso. Las carreteras están llenas de historias exageradas. Salí poco antes del anochecer. Todo marchó normal durante varias horas. El motor sonaba parejo. La carretera estaba relativamente tranquila. A medianoche hice una parada en una gasolinera. Mientras cargaba diésel, un operador mayor me preguntó hacia dónde iba. Cuando se lo dije, dejó de sonreír. ¿Va solo? Asentí. Me observó unos segundos antes de responder. No te detengas aunque veas otro camión parado. Me reí. ¿Tan fea está la zona? No respondió. Simplemente pagó y se fue. Continué manejando. Las horas de madrugada siempre son las peores. El sueño, la oscuridad, el silencio. Todo empieza a jugarte trucos. Faltaba poco para llegar a un tramo donde casi nunca había señal telefónica. Fue entonces cuando vi un tractocamión detenido sobre el acotamiento. Tenía las intermitentes encendidas. Un hombre movía desesperadamente una linterna. Parecía pedir ayuda. Instintivamente reduje la velocidad, pero recordé las palabras del operador. No te detengas. Seguí de largo. Mientras pasaba junto al camión alcancé a ver algo raro. La puerta del conductor estaba abierta, pero el hombre no estaba junto a ella. Estaba demasiado lejos, como si quisiera obligarme a detenerme antes de llegar. Continué acelerando. Por el espejo vi que apagó inmediatamente la linterna. Eso me dejó una sensación horrible. 10 minutos después recibí una llamada por radio, una voz desconocida. «Compañero, ¿todo bien?» Respondí que sí. Me preguntó exactamente dónde iba, qué llevaba, cuánto combustible tenía. Demasiadas preguntas. Corté la comunicación. A los pocos minutos, un automóvil comenzó a seguirme. Luces apagadas, siempre a la misma distancia. Durante casi 40 minutos permaneció detrás de mí. Nunca intentó rebasarme. Nunca se acercó. Simplemente estaba ahí. Cuando por fin apareció una patrulla de la Guardia Nacional, el automóvil desapareció en una desviación. Respiré tranquilo. Pensé que todo había terminado. No era así. A la mañana siguiente descargué sin problemas. Antes de regresar coincidí con un supervisor veterano. Mientras desayunábamos salió nuevamente el tema del operador desaparecido. Entonces me contó algo que jamás había escuchado.
El GPS del camión registró una detención de apenas 7 minutos. Solo 7. Después el vehículo volvió a avanzar durante varios kilómetros completamente recto. Sin aceleraciones bruscas, sin cambios de velocidad, como si alguien más hubiera tomado el volante. Pero al revisar las cámaras de una caseta cercana, descubrieron algo extraño. Nadie bajó del camión, nadie subió, simplemente pasó, conducido aparentemente por una sola persona. Cuando finalmente apareció estacionado, estaba perfectamente cerrado, sin conductor. Ese detalle jamás pudo explicarse. Pasaron algunos meses, olvidé el asunto, hasta que una noche recibí una llamada de mi amigo Ernesto. Trabajaba para otra empresa. Su voz sonaba nerviosa. Creo que me vienen siguiendo. Le pregunté dónde estaba. Me dio la ubicación. Era exactamente el mismo tramo donde desapareció Raúl. Le pedí que no se detuviera. Seguimos hablando mientras manejaba. De repente guardó silencio. Escuché únicamente el motor, luego respiraciones agitadas. Después dijo algo que todavía recuerdo perfectamente. Hay un camión atravesado. Le grité que buscara espacio para pasar. No respondió. Escuché un frenazo, después golpes. La llamada terminó. Intenté comunicarme una y otra vez. Nada. A la mañana siguiente su empresa reportó que jamás llegó al destino. Comenzó la búsqueda. 3 días después encontraron su tractocamión, exactamente igual. Caja cerrada, mercancía intacta, sin señales de violencia, sin Ernesto. Los medios hablaron del caso durante una semana, luego dejaron de mencionarlo, como siempre ocurre. Yo no podía quitarme la idea de la cabeza. Decidí investigar por mi cuenta. Hablé con operadores antiguos, con policías retirados, con empleados de grúas. Todos coincidían en algo. Existía un grupo criminal que utilizaba retenes improvisados durante la madrugada. No siempre buscaban robar mercancía, a veces necesitaban operadores, gente capaz de mover unidades robadas sin levantar sospechas. Cuando alguien se negaba, simplemente desaparecía. Pero había un problema. ¿Por qué dejar los camiones completos? La respuesta llegó gracias a un comandante retirado. Me explicó que, cuando la carga tenía rastreo satelital muy estricto o pertenecía a empresas grandes, moverla generaba demasiada atención. En cambio, llevarse únicamente al operador eliminaba al único testigo. El camión podía abandonarse kilómetros adelante para hacer creer que nunca hubo robo. Mientras todos investigaban el vehículo, las víctimas ya estaban muy lejos. Sentí un escalofrío. Todo encajaba. Las llamadas, los falsos operadores, los vehículos siguiéndonos, los camiones atravesados. Era un sistema perfectamente organizado. Semanas después decidí instalar cámaras adicionales en mi unidad. También coloqué un botón de emergencia conectado directamente con la empresa. No imaginé que tendría que usarlo tan pronto. Volvía de Saltillo cuando encontré un retén. 2 camionetas blancas, conos naranjas, hombres con chalecos reflejantes. Todo parecía oficial, pero había un detalle. Las patrullas verdaderas siempre llevan iluminación suficiente. Aquellas estaban completamente oscuras. Uno de los hombres levantó la mano para detenerme. Otro comenzó a acercarse por el lado del copiloto. Sin pensarlo aceleré. Escuché disparos. Los espejos estallaron. El parabrisas recibió varios impactos. Presioné el botón de emergencia mientras mantenía el acelerador a fondo. Detrás de mí comenzaron a perseguirme. Las camionetas eran rápidas. Intentaban cerrarme el paso. Yo conocía esa carretera mejor que ellos. Sabía que unos kilómetros adelante existía un destacamento permanente de la Guardia Nacional. Solo necesitaba llegar. Los minutos parecieron eternos. El volante vibraba. Las manos me sudaban. Sentía el corazón golpeándome el pecho. Finalmente vi las luces del destacamento. Las camionetas frenaron de inmediato. Dieron vuelta antes de ser vistas. Cuando los elementos revisaron mi unidad, encontraron varios impactos de bala. También recuperaron el video completo de las cámaras. Gracias a esas imágenes comenzaron una investigación mucho más grande. Meses después desmantelaron una célula criminal responsable de múltiples desapariciones de operadores. Entre los expedientes aparecieron los nombres de Raúl, de Ernesto
y de otros conductores que nunca regresaron a casa. Algunos cuerpos fueron encontrados tiempo después en fosas clandestinas. Otros jamás aparecieron. Desde entonces sigo manejando. Es mi trabajo. Pero nunca vuelvo a detenerme por alguien haciendo señas en mitad de la madrugada. Nunca respondo preguntas por radio de desconocidos. Nunca confío en retenes improvisados. Porque entendí que las historias que circulan entre camioneros casi siempre nacen de una tragedia real. Y cada vez que escucho a un operador decir que encontraron un camión intacto, cerrado y con toda la mercancía completa, siento un nudo en el estómago. Porque ahora sé que muchas veces eso no significa que la carga tuvo suerte, significa que el conductor ya había dejado de ser lo que realmente buscaban. Me llamo Javier, llevo más de 15 años manejando tráiler por las carreteras de México y, si algo aprendí, es que la noche nunca perdona los errores. Hay quienes creen que el mayor peligro son las curvas, el cansancio o una falla mecánica. Yo pensaba igual, hasta la madrugada en que entendí que el verdadero miedo tiene rostro humano. Todo ocurrió durante un viaje de rutina. Había salido de Monterrey con un cargamento de electrodomésticos rumbo al centro del país. Era mercancía cara, de esa que siempre obliga a mantenerse alerta, porque cualquiera sabe que un remolque lleno vale millones. Mi patrón me insistió que evitara detenerme innecesariamente. Carga y sigue. Si puedes llegar antes del amanecer, mejor. Al principio todo marchó normal. El motor ronroneaba parejo. El aire acondicionado apenas lograba vencer el calor pegajoso de la cabina y la radio soltaba corridos viejos mezclados con noticias sobre accidentes y retenes. Era una de esas noches donde la carretera parece interminable. Apenas cruzaba con algunos autobuses, uno que otro tráiler y largas extensiones oscuras donde no existía absolutamente nada. Pasada la medianoche empecé a notar algo raro. Un sedán gris apareció detrás de mí. No me dio importancia al principio. Era normal que un coche viajara durante varios kilómetros detrás de un tráiler. Sin embargo, después de casi 40 minutos, seguía exactamente a la misma distancia. Cada vez que yo reducía un poco la velocidad, él hacía lo mismo. Si aceleraba, también aceleraba. Intenté convencerme de que simplemente llevaba a mi mismo destino. Pero la sensación incómoda comenzó a instalarse en el estómago. En una gasolinera decidí detenerme únicamente para revisar las llantas. Ni siquiera bajé completamente. Observé por el espejo. El sedán pasó lentamente frente a la estación. No entró. Simplemente redujo la velocidad, como asegurándose de que realmente me había detenido, y continuó su camino. Respiré tranquilo. Ya está, pensé. 5 minutos después, retomé la carretera. Apenas recorrí unos cuantos kilómetros cuando el mismo sedán volvió a aparecer detrás de mí. Ahora ya no tenía dudas. Me estaban siguiendo. Tomé el radio de banda civil. ¿Algún compañero en frecuencia? Después de varios segundos respondió una voz ronca. Aquí Unidad 48. Le expliqué la situación. Hubo un silencio incómodo. Después contestó. No te detengas por nada. Si ves camionetas atravesadas, no frenes hasta confirmar que sea autoridad. Sentí un escalofrío. Quise preguntarle más, pero desapareció la señal. La carretera volvió a quedarse muda. Las luces del sedán seguían detrás. Después apareció otra, una pick-up negra. Se colocó varios cientos de metros adelante. Entonces entendí que aquello no era casualidad. Iban coordinados. Comencé a sudar. Sujeté el volante con tanta fuerza que los nudillos se me pusieron blancos. Intenté marcar al número de emergencias, sin señal. El teléfono mostraba únicamente una línea intermitente. La oscuridad parecía tragarse todo. Los kilómetros avanzaban lentamente. Entonces ocurrió. A lo lejos distinguí luces atravesadas ocupando ambos carriles. Reducí un poco. Pensé que podía tratarse de un accidente, pero conforme me acercaba, distinguí mejor la escena. 2 camionetas estaban completamente cruzadas, las puertas abiertas. Ninguna torreta, ningún cono, ninguna ambulancia, solo sombras moviéndose alrededor. Mi corazón comenzó a golpear tan fuerte que casi podía escucharlo encima del motor. Por el espejo vi cómo el sedán aceleraba. La pick-up también. Estaban cerrando el cerco. Recordé las palabras del operador del radio. No frenes.
Bajé una velocidad. El motor rugió. Calculé la distancia. Las camionetas no dejaban espacio suficiente, pero una de ellas estaba apenas ligeramente girada. Había un hueco mínimo. Si fallaba, moriría. Si frenaba, ni siquiera quería imaginarlo. Pisé el acelerador. El tráiler comenzó a ganar velocidad. Vi hombres salir corriendo. Algunos levantaban armas largas. Escuché los primeros disparos. El parabrisas recibió un impacto. Otro destrozó uno de los espejos. Agaché la cabeza sin dejar de acelerar. El frente del tractocamión golpeó la parte trasera de una de las camionetas. El estruendo fue brutal. Metal contra metal, cristales explotando. La camioneta salió proyectada hacia la cuneta. El remolque se balanceó violentamente. Por un segundo pensé que iba a volcar, pero logré corregir. Atravesé el bloqueo. Detrás comenzaron a perseguirme. Miré por los espejos. 3 camionetas, el sedán, todos acelerando. Las balas seguían golpeando la caja. El sonido era seco, como martillazos gigantes. Nunca había sentido tanto miedo. Sabía perfectamente que un tráiler cargado tarda muchísimo en alcanzar velocidad máxima. Ellos venían más rápidos. Entonces recordé algo. Un viejo operador me había hablado de una caseta de inspección abandonada varios kilómetros adelante. No tenía vigilancia permanente, pero sí enormes bloques de concreto para obligar a reducir la velocidad. Si lograba llegar, tal vez los obligaría a separarse. Conduje como nunca antes. Cada curva parecía eterna. Las manos me temblaban. El parabrisas agrietado dificultaba la vista. Seguía sin señal telefónica. Cada minuto parecía una hora. Las camionetas comenzaron a acercarse. Una se colocó junto al remolque. Vi claramente al copiloto apuntándome. Agaché nuevamente la cabeza. Otra ráfaga. Los vidrios laterales estallaron. Pedazos diminutos me cortaron la cara. El viento entró violentamente en la cabina. El ruido era insoportable. Apreté los dientes. No podía detenerme. No podía equivocarme. De pronto aparecieron los bloques de concreto. Reducían la carretera a un solo carril. Yo conocía el paso. Ellos probablemente no. Entré apenas librando el primer muro. La primera camioneta intentó seguirme demasiado rápido. Golpeó el bloque. Giró violentamente. La segunda tuvo que frenar para evitar chocarla. La tercera terminó impactándose contra ambas. Por primera vez conseguí sacarles ventaja. No era mucha, pero suficiente. Seguí avanzando durante varios kilómetros hasta encontrar señal telefónica. Llamé inmediatamente a la Guardia Nacional. Les di mi ubicación, describí los vehículos y expliqué el ataque. Me ordenaron no detenerme hasta llegar a un punto de revisión donde ya enviaban apoyo. Jamás había manejado tan tenso. Cada vehículo que aparecía en el espejo hacía que el corazón se me acelerara. Sentía que volverían, que aparecerían otra vez. Después de casi 40 minutos vi finalmente las patrullas. Nunca unas luces azules me habían parecido tan hermosas. Los elementos revisaron la unidad. Contaron más de 20 impactos de bala en la caja y varios en la cabina. Uno de ellos me preguntó cómo había logrado atravesar el bloqueo. Ni siquiera supe responder. Creo que el miedo tomó el control de mi cuerpo. Más tarde me enteré de lo que realmente había pasado. Aquella banda llevaba meses operando de la misma manera. Utilizaban vehículos robados para cerrar completamente la carretera durante la madrugada. Esperaban tráileres con mercancía valiosa. Obligaban al conductor a detenerse. En menos de 10 minutos vaciaban la carga mientras otro grupo mantenía vigilada la zona. Muchos operadores desaparecieron después de caer en esas emboscadas. Otros sobrevivieron porque lograron romper el cerco exactamente como yo. Las autoridades encontraron días después varias camionetas abandonadas cerca del lugar del ataque. Habían escapado antes de que llegaran los operativos, pero parte del grupo fue identificado gracias a cámaras instaladas kilómetros más adelante y varios terminaron detenidos meses después. Yo seguí trabajando un tiempo más. Intenté convencerme de que podía superar aquella noche, pero algo cambió para siempre. Ahora, cuando manejo después del anochecer y veo un automóvil permanecer demasiado tiempo detrás de mí, el cuerpo reacciona antes que la razón.
Las manos vuelven a sudar, el pecho se aprieta. Instintivamente busco cobertura de radio, reviso las rutas de escape y memorizo cada gasolinera abierta, porque entendí que las historias que circulan entre camioneros no son exageraciones para asustar a los nuevos, son advertencias. Cada cicatriz en un parabrisas, cada espejo roto y cada cabina perforada cuentan la misma verdad. En la carretera, durante la madrugada, basta un par de vehículos atravesados para convertir un viaje rutinario en una lucha desesperada por seguir con vida. Y yo tuve la fortuna de salir de allí manejando mi propio tráiler, cuando muchos otros jamás regresaron a casa.